Imagina ser una chica de 19 años. Vas a salir una noche de feria, estás en casa de tu novio, pensar en ir un momento a tu casa y volver, pero esto nunca sucede. Imagina que tu cuerpo aparece después, a unos kilómetros de distancia, con numerosas punzadas y calcinado. Y ahora imagina que por estos hechos condenan a una mujer inocente. La convierten en la villana de toda España. La meten en la cárcel durante bastante tiempo, 519 días. Y la verdad sale a la luz por una colilla de un cigarro. Este es el caso Vanínkov Caravantes. Antes de continuar, recordaros lo que os cuento siempre, y es que mi libro Heridas sin sangre está a la venta, lo podéis conseguir en rebecaelisamartinez.com, son solo 10 euros más gastos de envío. En él cuento mi historia personal con la violencia machista, al menos una parte, porque no ha sido la única historia de violencia machista que he visto o que he vivido. Esta historia corresponde al final del ciclo, a cuando yo digo hasta aquí hemos llegado, y la que me inspiró a comunicar todo esto que comunico en las redes sociales para inspirar a otras chicas jóvenes, a otras mujeres, a evitar que pasen por situaciones así. Pero toda esta historia viene después de un montón de cosas en las que he visto repetirse ciclos, patrones, y no me da la gana de que se continúe, así que vamos a romperlo ya. También recordaros que estoy en otras redes sociales, en Instagram, en TikTok, donde ya hay una comunidad bastante grande. También recordaros que os suscribáis al canal, que le deis cariñito al vídeo, un like, un comentario, compartirlo, a ver si es posible que alcancemos el siguiente hito en YouTube, que ya queda poco, pero es que se resiste. Ahora seguimos con el caso. Este caso no solo trata de que acabaron brutalmente con la vida de dos chicas jóvenes, aunque ya veremos más adelante que hay más víctimas en todo esto, sino que hubo un error judicial demoledor, impulsado por prejuicio, presión mediática, una investigación deficiente por decir algo, que miró donde no debía, que en vez de prestar atención donde debían de hacerlo, pues se fijaron en otros detalles que nada tenían que ver, que no aportaban valor, pero a los que le dieron muchísima importancia. Vamos a ir viendo. Hoy lo reconstruimos todo con datos confirmados. El novio sospechoso y los interrogatorios, que esa fue otra. Dolores Vázquez, que la mujer sufrió muchísimo, como ya estamos comentando, que hoy por fin empieza a tener un reconocimiento, después de toda una injusticia que no tiene nombre, aunque no lo suficiente bajo mi punto de vista, es que nunca va a ser suficiente. La relación que nadie quería entender, las pruebas que se ignoraron, y este reconocimiento a Dolores Vázquez que tardó 26 años en llegar. Rocío Vanínkov tiene 19 años, vive con su madre Alicia Hornos, con su hermana, en Mijas Costa, Málaga. El sábado 9 de octubre de 1999, la noche que desapareció, había feria en Fuengirola. Rocío había pensado en ir con su novio, planeaban ir juntos a esta feria, pero esto no pasó. Y es que Rocío se encontraba en casa de su novio y decidió ir a su casa. Y en el trayecto de casa de su novio hasta su casa desaparece. No se vuelve a saber de ella. Su familia denunció la desaparición, desesperado, se organiza una búsqueda y es su madre, Alicia Hornos, la que sale a dar una vuelta y encuentran una zapatilla de Rocío. A Rocío la secuestraron en una explanada. En esa explanada había una mancha de sangre y a 2,5 metros de esa mancha de sangre encontraron una colilla de la marca Royal Crown. Continúa la búsqueda, una búsqueda desesperada, carteles, llamadas, vecinos, nada. Y el 2 de noviembre, casi un mes después, apareció su cuerpo. Estaba totalmente desnudo a unos 32 kilómetros de distancia del lugar donde había desaparecido, en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Esto pertenecía al complejo donde se encontraba el restaurante El Rodeíto. Se determinó que le habían asestado varias punzadas. El cuerpo estaba en muy mal estado y no pudo determinarse si había sido bio. Dos preguntas quedaban en el aire. ¿Quién lo hizo
y por qué. La respuesta que daría la justicia tardaría años en llegar. Y por el camino, pues destruyó la vida de una persona inocente, Dolores Vázquez. Otro de los sospechosos en el caso de Rocío fue su novio, Antonio. Declaró que Rocío salió de su casa sobre las 9:30 y que él se quedó dormido, que no fue con ella. Pero había cosas que no cuadraban, había contradicciones en cómo describe la ropa que llevaba Rocío. Lo detienen y lo someten a un interrogatorio brutal. Años después, Antonio contaría públicamente lo que vivió en esos interrogatorios. Insultos, golpes en la mesa, tirones de orejas. Lo privaron del sueño. Incluso llegó a decir que estuvo a punto de confesar para que todo terminara. Pero finalmente, Antonio José Jurado fue descartado. Sin embargo, ese episodio dice mucho sobre cómo se llevó esa investigación desde el principio, con presión, con prisas, sin los cimientos sólidos que un caso así exige. La investigación tenía que buscar otro camino y lo encontró, en la persona equivocada. Dolores Vázquez tenía 48 años cuando empezó a ser señalada en el caso de Rocío. Era una mujer de carácter que había vivido en el Reino Unido, trabajaba como directora de un hotel y tenía un vínculo cercano con la familia de Rocío. ¿Por qué? Porque había sido la pareja de su madre, Alicia Hornos. Aunque ya estaban separadas, parecía que Dolores estaba presente en la vida familiar, apreciaba a esta familia. Había sido una figura casi paternal para ella. Sin embargo, había quien decía que Dolores y Rocío no tenían buena relación. Y otros rumores afirmaban que incluso había sido Rocío la que había provocado la ruptura entre Dolores y Alicia. Como que existían estos dos conceptos, ¿no? Sin embargo, ella siempre sostuvo que quería muchísimo a estas niñas, que era como si fueran suyas. La Guardia Civil empezó a construir un móvil. La teoría es que Dolores acabó con la vida de Rocío movida por los celos, por una venganza, que la ruptura con Alicia la había destrozado. Pincharon su teléfono, infiltraron a un agente cerca de ella. La describían como fría, agresiva, dominante. Se habló de un cartel o de una foto de Rocío que supuestamente apareció acuchillado. Una anécdota mencionada y que resulta que luego estaba mal interpretada. Es que Dolores, o Loli, tenía una empleada doméstica, ya que entre otras cosas, tenía a su madre enferma y era ella la que se ocupaba. Y tenía a esta mujer como ayuda. Esta mujer no era española, entonces como para hacerle entender que habían encontrado el cuerpo de Rocío con punzadas, pues como que le dijo, ves, mira, que la han encontrado tal. Y como que esto fue malinterpretado, ya debido al retrato que estaban haciendo de ella, negativo por todos lados, que si era una vengativa, una lesbiana perversa, pues claro, encajaron esta pieza como les dio la gana, como les venía bien. Y lo que les venía bien era interpretar que aquello era un gesto de odio hacia Rocío, o de lo que podría haber hecho, o algo así. Algo negativo, vamos. Los medios de comunicación hicieron el resto. Se habla de Dolores como la lesbiana posesiva, perversa, malvada. Se construye un perfil de villana que encaja perfectamente con los prejuicios de la época. En 2001 la España mediática no estaba acostumbrada a tratar con normalidad una relación entre dos mujeres o relaciones homosexuales. Y eso se usó contra ella. Dolores Vázquez fue detenida en el año 2000. Los interrogatorios fueron duros. La presión, enorme. En el juicio, el fiscal le hizo preguntas de una crudeza brutal sobre su vida íntima. Y aquí hay algo muy importante. No había pruebas sólidas en contra de ella. No había huellas, no había ADN. Lo que había eran indicios, interpretaciones. Y una narrativa que ya estaba construida antes de que empezara el juicio. Se celebra el juicio. Y este fue uno de los primeros grandes juicios con jurado popular en España. Y lo que ocurre dentro va a quedar como uno de los episodios más vergonzosos de la justicia española reciente. La acusación basa su caso en numerosos indicios, 21. Unos puntos que según el fiscal señalan a Dolores como culpable. El problema es que ninguno de esos indicios es una prueba concluyente. Y lo más grave, pruebas que deberían haber ayudado a exculparla y fueron ignoradas, minimizadas o descartadas. Las huellas dactilares. No había ninguna huella de Dolores en las bolsas plásticas que envolvían el cuerpo. La defensa pidió que se cotejaran objetos personales de Dolores. El juez lo denegó.
Las fibras de ropa. Las primeras pruebas del laboratorio decían que las fibras eran casi coincidentes con la ropa que llevaba Dolores, que era un chándal, porque había salido a correr. Luego, la Guardia Civil declaró que en realidad no coincidían con la ropa, pero se seguía insistiendo en la culpabilidad. Había una coartada telefónica, y es que la noche que desapareció Rocío, Dolores Vázquez estaba en su casa. Hay registros de llamadas de Telefónica entre las 22:34 y las 23:17. Esas llamadas duran varios minutos. Solo salió 7 minutos de casa esa noche. Otras pruebas que sostenían que no era posible que hubiera podido ir hasta donde estaba Rocío, acabar con ella y volver. El jurado popular votó 7 contra 2, culpable. El juez le impuso 15 años de prisión. Dolores Vázquez entró en la cárcel. Le esperaban 519 días, sin haber terminado con la vida de nadie. En 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la sentencia por vicios procesales. Dolores quedó en libertad provisional, pero la mancha ya estaba, el daño ya estaba hecho. Y todo esto no se esclarecería hasta que tristemente apareció el cuerpo de otra joven. Y estas pruebas de este caso tumbaron todo lo anterior del caso de Rocío Baninkoff. Este era el cuerpo de Sonia Caravantes. Sonia Caravantes tenía 17 años y era una adolescente de Coín. Acabaron con su vida en agosto de 2003 y fue clave porque permitió conectar por ADN el caso Baninkoff con el verdadero autor. Sonia era una chica joven y se la describía como una adolescente que estaba aquella noche de feria con amigos volviendo sola a casa cuando desapareció. Volvía a casa con una amiga, pero el último tramo lo hizo sola y fue en ese tramo cuando tuvieron lugar los hechos, cuando fue atacada. Esto ocurrió el 14 de agosto de 2003, en Coín. Su nombre quedó unido para siempre a uno de los mayores giros judiciales en España. Ayudó a demostrar que Dolores Vázquez era inocente. También podemos llegar a la conclusión perfectamente, vamos, eso no hay duda, de que si se hubiera investigado en condiciones el caso de Rocío Baninkoff, Sonia Caravantes estaría viva. La madre de Sonia pudo ver que Sonia no había pasado por casa porque la habitación estaba exactamente igual que el día anterior. Y entonces se propuso ir a buscarla y por la zona encontró una sandalia de su hija. Este es un dato llamativo y curioso, porque recordemos que también fue la madre de Rocío la que encontró su zapatilla deportiva cuando salió a buscarla, a dar una vuelta por si veía algo. Pues en este caso la madre de Sonia encontró la sandalia y cerca también se encontró su bolso, vamos. Como era de esperar, se empezó una búsqueda intensa de la joven. Y finalmente su cuerpo fue encontrado el 19 de agosto de 2003. Fue encontrado en el paraje El Pinar, término municipal en Monda, Málaga. Estaba semienterrado de cintura para arriba bajo piedras grandes, algunas de gran tamaño, en un arroyo. Tenía una camiseta anudada al cuello, el rostro desfigurado, golpes fuertes en la cabeza y estaba en un estado avanzado de descomposición. Tengamos en cuenta la época en la que nos encontrábamos, que era pleno agosto. El cuerpo se trasladó al Instituto Anatómico Forense de Málaga y allí fue comprobada su identidad. Se sabe que Sonia luchó por su vida. Tenía restos de piel y sangre de su agresor bajo las uñas. Junto al cuerpo se encontró una colilla de tabaco de la marca Royal Crown. La causa del fin de la vida de Sonia es que fue estrangulada con su propia camiseta. Sus pantalones fueron encontrados a 3 kilómetros de distancia. ¿Os acordáis que junto a la mancha de sangre de Rocío Baninkoff se había encontrado una colilla de la marca de tabaco Royal Crown? Pues el ADN de esa colilla coincidía con el ADN encontrado bajo las uñas de Sonia. Y este ADN era el de un varón. El mismo hombre acabó con la vida de las dos jóvenes. De repente la teoría de Dolores Vázquez se derrumba, porque ahora la ciencia forense señala a otra persona.
Sonia Caravantes no solo fue una víctima, involuntariamente su caso reveló la verdad que el de Rocío no había conseguido aclarar. Y esa verdad, desgraciadamente, llegó demasiado tarde para muchas personas. En septiembre de 2003, la Guardia Civil detiene a Tony Alexander King, un hombre británico que tiene 35 años. Llevaba tiempo viviendo en la Costa del Sol. Su perfil genético coincidía exactamente con el ADN de las dos escenas del crimen. No había margen de error, era él. Y en esto tuvo mucho que ver la que era su compañera sentimental, Cecilia, que ya estaba separada en el momento de los hechos. Y es que Cecilia había visto cosas muy extrañas. Coincidencias que le hicieron clic en su cabeza. Y es que el día de la desaparición de Rocío, vio que Tony Alexander King llegaba a casa, se duchaba, limpiaba el baño bastante a conciencia, cosa que no hacía nunca, luego se fue. Luego el día que desapareció Sonia, dice que fue a por la niña porque tenían una hija en común, vio que llevaba la mano vendada. Total, que esta mujer ató cabo, fue a Scotland Yard y allí se enteró de los antecedentes que tenía su exmarido en el Reino Unido. Y es que, resumiendo mucho, Tony Alexander King se cambió su identidad porque años antes, en Inglaterra, ya había cumplido condena por agresiones hacia otras mujeres. Era conocido como el estrangulador de Holloway. Cuando él cumplió su condena, se cambió el nombre, conoció a Cecilia y se vinieron para la Costa del Sol. En su momento, las autoridades británicas alertaron a España diciendo que teníamos un depredador aquí, pero aquello parece ser que quedó un poco en tierra de nadie. Cuando se investiga su pasado, el panorama que aparece es de un delincuente reincidente. En el Reino Unido tiene antecedentes por bio y en España, en 2001, había intentado bio a una mujer en Benalmádena. En el momento en el que acababa con la vida de Rocío, y Sonia estaba actuando con total impunidad. En 2006 se celebró el juicio. Tony Alexander King fue condenado a 62 años en total. 19 por el asesinato de Rocío Baninkoff y 36 por el de Sonia Caravantes. 23 por asesinato más ensañamiento, más 8 de agresión íntima y 5 de detención ilegal. Más 7 años por el intento de bio en Benalmádena. Pero esta historia judicial llega demasiado tarde para Dolores, porque nadie podrá devolverle jamás todo lo que perdió. Y es que esta es una historia sobre cómo una sociedad puede destruir a alguien inocente. Dolores Vázquez no fue condenada porque hubiera pruebas contra ella, fue condenada porque había indicios que apuntaban en su dirección y porque el clima social ya la había ejecutado antes del juicio, sin ninguna prueba sólida. Los medios de comunicación de la época construyeron un monstruo, un relato de lesbiana perversa, programas que analizaban su lenguaje corporal, su forma de vestir, su frialdad. Se convirtió en la imagen del mal antes de que ningún tribunal dijera nada. Y la homofobia jugó un papel central. La relación entre Dolores y Alicia fue tratada como una anomalía peligrosa, como si el amor entre dos mujeres fuera por sí mismo sospechoso. Eso contaminó todo: la investigación, la opinión pública y el juicio. La colilla que encontraron en el caso de Rocío estaba ahí desde el principio. Era una pista. No era de tabaco español, era de tabaco inglés, de la marca Royal Crown, el mismo que fumaba Tony Alexander King. Pero nadie la persiguió con suficiente determinación. Pasó muchos días en prisión, sin culpa, sin ADN, sin prueba física que la señalara, solo algunos indicios débiles y muchos prejuicios. Cuando Dolores salió de la cárcel, no hubo grandes disculpas, no hubo indemnización, hubo silencio, y ella tuvo que reconstruir su vida sola, cargando con una etiqueta que nadie le ayudó a quitar. Incluso se tuvo que ir del lugar donde vivía porque todo el mundo la señalaba. Aunque ya judicialmente era inocente, no había nada que hacer. Alicia Hornos la sigue culpando. Ella sigue convencida de que Dolores acabó con la vida de Rocío. Y aprovechando esto, por cierto, Tony Alexander King se subió a este carro en el juicio
Y más adelante también diciendo que había sido Dolores Vázquez la que los había contratado a él y a su amigo Graham, que les había pagado para que acabaran con la vida de Rocío, en fin. Ya han pasado 26 años desde que Tony Alexander King acabó con la vida de Rocío Baninkoff. El 27 de abril, Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, el Ministerio de Igualdad, con la ministra Ana Redondo al frente, entregó a Dolores Vázquez la medalla a la promoción de los valores de igualdad, un reconocimiento institucional del Estado español hacia Dolores, un acto en el que el gobierno asume de manera simbólica el daño que el sistema le causó, un error judicial, una estigmatización pública y un tiempo en la cárcel por un crimen que no cometió. Dolores recibió la medalla y dijo algo que merece escucharse despacio. He perdonado, he aprendido a vivir y a querer y estoy orgullosa de mí. Pero también dejó claro que el reconocimiento simbólico no es suficiente, que todavía espera disculpas de mucha gente, del entorno mediático, de quienes la señalaron, de quienes la convirtieron en villana. Además, sigue reclamando una compensación económica, porque Dolores Vázquez no ha recibido ni un euro de indemnización. Pidió 4 millones de euros por el daño sufrido. La Audiencia Nacional desestimó su reclamación en 2021. Hoy Dolores vive sin rencor, según sus propias palabras, pero sin la reparación económica que merece. Las víctimas de este caso son Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, las que perdieron la vida. Pero Dolores Vázquez también fue víctima de un sistema que la condenó sin pruebas, de unos medios que la destruyeron por prejuicio y de una sociedad que no pudo resistir la tentación de ese relato tan fácil, de creerse ese retrato de villana, de perversa, que le pusieron sobre la mesa y con el que se entretuvieron durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces la verdad queda enterrada por las prisas y el ruido? Por prejuicios. ¿Cuánto daño pueden hacer estos cuando se cuelan en una investigación criminal? ¿Y qué pasa cuando el Estado comete un error grave y no sabe cómo repararlo? Una medalla es un gesto, pero no le devuelve a Dolores el tiempo perdido. No borra el miedo, no repara el daño. Lleva 26 años esperando una justicia completa. Y todavía espera. Si quieres que en otro vídeo hablemos de otras víctimas de Tony Alexander King, ya hablé de una de ellas en mi canal de TikTok hace muchísimo tiempo, pero si queréis hacemos otro vídeo resumen con los otros casos tan relacionados con esta persona, o que puedan estarlo. Vosotros me decís en comentarios. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.